Estás escuchando las noticias como son. Muy bien, de regreso aquí en las noticias como son. Les saluda nuevamente Amado Gil, mi colega también José Luis Ramos. Ya tenemos en línea telefónica a Ítalo Torrese. ¿Quién es Ítalo Torrese? Bueno, pues de Latin American Invest, un inversionista, trabaja en una oficina de inversiones acá en la ciudad de Miami. Y lo hemos invitado porque con él queremos tratar un tema que quizás muchos cubanos dicen, bueno, nosotros estamos viviendo esta realidad, pero qué interesante sería saber cómo lo ve una persona no cubana que tiene un negocio de inversiones, que es una persona que aconseja inversionistas, que se lanza a hacer inversiones ahora en medio de toda esta nueva política entre Estados Unidos y Cuba. Es la opinión de un no cubano, él es peruano, es la opinión de un no cubano que ha ido a Cuba y que ha regresado y que está dispuesto a narrar sus experiencias dentro de Cuba. Yo creo que eso es un punto de vista que tenemos que explotar muchos nosotros acá en Radio Martí, porque es la forma de que los cubanos sepan cómo son vistos ellos por una persona no cubana que tiene intenciones de invertir en la isla. Así que ese es el tema que traemos hoy en el programa. Me parece un tema apasionante, por lo menos así lo veo yo, y quiero que Ítalo Torrese comparta con ustedes esas experiencias. Ítalo, saludos, bienvenido al programa. Gracias, Amado, por invitarme. Gracias a toda tu radio escucha por estar pendiente. Y mira, lo que yo te puedo contar de Cuba es de que es mucho mejor de lo que me lo habían explicado. Lo que se cuenta acá en Miami, lo que se habla de Cuba, las noticias que llegan de Cuba, no son ni de cerca la realidad que yo vi en Cuba. Efectivamente, en Cuba hay mucha pobreza, hay gente que tiene muchas necesidades, pero también hay un sector de la población que ya le empezó a agarrar el gusto al caramelo del capitalismo. Ya hay gente que tiene empresas privadas, tiene sus negocios propios y están comenzando a ganar un dinero interesante, muy por encima de la media de lo que está acostumbrado a ganar el pueblo cubano. Entonces, visto desde ese punto de vista, yo creo que hay oportunidades gigantescas para comenzar a hacer negocios en Cuba, siempre dentro de las limitaciones que la ley todavía no está del todo abierta hacia la inversión extranjera. Vamos por parte. Primero que todo, solamente estuviste en La Habana, en la capital. Bueno, La Habana y los alrededores. Y los alrededores, saliste a los municipios en los alrededores de La Habana. Sí, me parece que llegué hasta Guanabacoa por un lado, estuve en Boyeros por el otro, tuve la oportunidad de ir no solo a La Habana Centro, sino también estuve en algunas fincas, visitando un poco otro tipo de realidades, ¿no? Uh-huh. Bueno, solamente una nota de color, estás hablando con una persona nativa de Guanabacoa, así que, mira. bueno, es nada más que una nota de color. Te veo optimista y hay muchos cubanos que están pesimistas. Y te hago la pregunta de La Habana, la hice con una intención marcada, y es que siempre, y eso ha sido uno de los grandes problemas en Cuba, La Habana es La Habana y el interior es otra Cuba. Por eso te hice la pregunta. Vamos a concentrarnos en La Habana, por lo menos los del interior sepan que la experiencia de este inversionista no estuvo en visitando otras provincias, así que pedimos, por lo menos aclaramos esa situación para que no sientan que hay pues algún tipo de discriminación a la hora de hablar solamente de La Habana. Es la experiencia de este hombre no cubano, repito, un inversionista que estuvo en Cuba. Te pregunto, te veo optimista, gente creciendo en los negocios, ¿hasta dónde tú crees que eso pueda llegar? ¿Tú como inversionista estás confiado de poder trabajar en ese mercado? Mira, antes de contestar tu pregunta te voy a decir algo que era una similitud que yo utilizaba mucho en Cuba, ¿no? Yo sentía que American Airlines me había llevado al año 1955, que había tomado una máquina del tiempo y había regresado. Me hace acordar mucho lo que era el Perú del año 1970, donde las condiciones eran muy similares, había un gobierno militar y la gente comenzaba a explorar un poco lo que era la inversión privada. En ese sentido, yo creo que los primeros pasos se están dando con las personas que inicialmente tienen ciertos familiares en el extranjero que les están enviando remesas y ellos han logrado juntar un capital y han podido empezar un nuevo negocio. Entonces, yo creo que sí hay optimismo, la gente que ha empezado a invertir está ganando dinero. Conocí un muchacho que había pasado de ganar $60 al mes a ganar $40 diarios. Entonces, el
la capacidad de consumo de este muchacho incrementó muchísimo. Y así como esas historias, encontré muchas en la calle. Estamos hablando, mencionaste un tema que es sumamente importante y es uno de los temas que más se discute a la hora de hablar del nivel de vida en Cuba. De hecho, hay hasta chistes, no sé si lo conoces, que dice que no es lo mismo un cubano con fe que un cubano sin fe. Eso es un chiste entre los cubanos y fe no es la acepción, digamos, religiosa de la palabra, sino fe es la acepción económica, familia en el extranjero. Así que por eso es que te hago, o sea, fíjate si la situación ha llegado a puntos tales que ya es un chiste la situación de la inyección de capital extranjero, vamos a decir, la inyección de familia a familia para poder realizar algún negocio y tener un mejor modus vivendi dentro de Cuba. Me hablas de personas, de familiares en Miami, en otros países, pero sobre todo en el extranjero, que le envían dinero para que hagan negocios en Cuba. Esos negocios son de una manera compartida, ganancia compartida, por lo que pudiste saber, donde participan incluso los cubanos que están fuera de Cuba. No, simplemente es gente que ha sabido capitalizar esa remesa y en vez de gastársela, la ha sabido invertir. Entonces, lo que han hecho es, por ejemplo, conocí a una muchacha que había tenido la posibilidad de adquirir una casa, había reparado 3 dormitorios y los rentaba para turistas, ¿me entiendes? Y era la casa de un familiar de ella que se la había comprado. Conocí a un muchacho que estaba poniendo su empresa de almendrones, ¿no? Ya tenía 3 almendrones trabajando y el tipo ya era un empresario al nivel muy incipiente de lo que se puede llamar, porque no hay una estructura todavía que te permita llamar una corporación, pero el muchacho ya manejaba 3 almendrones. Pero eso es ilegal en Cuba. Depende cómo lo pongas, o sea, porque si los autos no estaban a nombre de él, estaban a nombre de cada chofer, que vienen siendo familiares del mismo, ¿no? Tenía un primo manejando un almendrón, tenía él otro y tenía un hermano otro. Pero él manejaba el negocio. Él manejaba el negocio. Él era el administrador. Claro, de todas maneras, aquí hay un problema. Para hacerlo legal no puede hacerse. O sea, que no. Hay que bordear la ilegalidad para poder ir triunfando. Mira, ese es parte de lo que todas las economías en algún momento han pasado. El cambio se va dando gradualmente. Inicialmente, con la apertura o el mayor monto de remesas que uno puede enviar a Cuba, va a generar eso, va a aumentar la capacidad de consumo de la gente. Algunos lo van a gastar, otros van a saber guardarlo para invertirlo. Muy bien. En tu experiencia, si tú tuvieras que poner un dinero en Cuba para invertir, ¿dónde lo harías? Real estate. En real estate, o sea, vamos a traducirle esto a los cubanos. El real estate es en propiedades. Así es. Mira, montar una compañía, porque algo que también exploré yo es hacer una gran inversión, ¿no? Porque en Cuba no hay nada, hace falta todo. Hace falta una fábrica de fideos, hace una fábrica de papel, hace falta todo. Pero ahí ya entras al tema de una empresa mixta donde el gobierno todavía controla el 51% de las acciones y tienes que estar bajo las reglas de ellos. Entonces, si bien es cierto, la posibilidad o la capacidad, el retorno que puedes obtener es muy alto, el riesgo también lo es. Y posiblemente hay algún tipo de inversionista, y que de hecho lo hay, porque yo he encontrado un edificio que está siendo remodelado por una empresa china, que ha hecho una sociedad mixta con el gobierno y están remodelando una calle completita para hacer un hotel. En La Habana. Porque bueno, sí, en La Habana. En el centro de La Habana, me refiero. En el centro de La Habana, porque ellos entienden que el revenue o la rentabilidad que van a obtener va a ser mucho más alta que una rentabilidad que pueden obtener armando el mismo hotel aquí en Estados Unidos. Entonces prefieren ir y arriesgar en La Habana. Eso es interesante. De todas maneras, ¿hasta qué punto es riesgoso invertir en Cuba? Y tú tienes muchas experiencias en economías inestables, en países con problemas políticos me refiero. ¿Hasta qué punto es riesgoso o vale la pena la inversión en Cuba? Mira, hay inversionistas de todo tipo. Hay el inversionista que dice, no, mira, yo me contento con un retorno del 5 o 6%, pero mi plata está segura. Está el otro tipo de inversionista que es muchas veces el hispano, ¿no? Que vive de a río revuelto, ganancia pescadores, ¿no? Encuentra una economía convulsionada y dice, no, este es momento de invertir en Argentina, por ejemplo. Ahorita hay una suerte de que a partir del 2015 las propiedades han bajado mucho, el real estate ha bajado mucho en Argentina y ahora gente quiere comprar en Argentina porque está comprando propiedades a precios de regalo. Pasó en Bolivia en el año 2001, ¿no? Cuando Evo Morales toma el gobierno, el metro cuadrado en La Paz se vendía $70 y hoy por hoy se cotiza en 2.000.
Entonces, siempre habría un nivel de riesgo porque nadie sabía lo que iba a hacer el presidente Morales con la economía boliviana. Pero los que apostaron obtuvieron un revenue muy interesante. Ecuador ahorita está atravesando una crisis política fuerte. Entonces, también hay gente que está comenzando a liquidar propiedades a precios de regalo con tal de salir. Y es momento de que inversionistas digan, bueno, voy a poner el ojo en Ecuador porque Ecuador va a salir adelante de acá a 5 años. Aunque lo veo igualito. ¿Igual lo ves en Cuba? Igual lo veo en Cuba. De repente el tiempo de Cuba no son 5 años, de repente son 10. Pero Cuba tiene que, o sea, ya entró en un proceso en el cual ya no hay marcha atrás. Ahora, sin embargo, hay algunos que dicen que es una economía que se mantiene de una manera muy ficticia porque se mantiene sobre todo a través de las remesas y que los negocios que se están haciendo a nivel de base, como este joven o esta joven que había puesto la casa, el joven que tiene 3 almendrones, etcétera, que es una economía pues prácticamente artificial, que eso no mueve mucho dinero. En tu opinión, tú que lo viviste, que lo viste. Mira, yo vi una gran cantidad de turistas. Yo vi muchos más turistas de los que pensé encontrarme en La Habana. Eso para mí fue una sorpresa. Obviamente casi ninguno era americano. Eran muchos europeos, coreanos, chinos, japoneses, alemanes, mucho latino. Me encontré con argentinos, mexicanos, ecuatorianos, guatemaltecos. Entonces para mí fue una sorpresa cruzarme en el Morro con una familia completa de argentinos. Dije, oye, ¿ustedes qué hacen acá, no? ¿Por qué no están viendo a Mickey Mouse? Les llamaba la atención Cuba. Era el misterioso Cuba. Vamos a visitar el misterioso Cuba, ¿no? Pero eso puede pasar, Ítalo. Eso puede pasar, eso es un ciclo. Es un ciclo, pero además yo creo que esa es una de las industrias que más mueve la economía. Sin embargo, por ejemplo, conversaba yo con un muchacho, un exfuncionario de la Cámara de Turismo cubana, y me decía, las restricciones no las pueden levantar del todo, de golpe, porque Cuba entraría en una crisis completa. No tiene infraestructura, no hay restaurantes, no hay alojamientos, no hay capacidad o infraestructura para recibir a tanto turista. Entonces tienen que ir haciéndolo de a pocos. Pero yo creo que el turismo es una de las industrias que más rápido va a influir en el desarrollo de Cuba como tal. Quiere decir que, de acuerdo a la opinión de esta persona que habló contigo, si se libera, por ejemplo, la prohibición de viajar a Cuba, Cuba no puede, el gobierno, la infraestructura que hay en Cuba no puede aguantar realmente una invasión turística estadounidense, por ejemplo. Definitivamente que no. Definitivamente que en este momento no la hay. No hay una infraestructura que soporte 5 millones de turistas al año norteamericanos. Porque además el turista americano es distinto que el turista europeo. El turista europeo es más de agarrar una mochila e ir a la aventura. El americano busca comodidad. O sea, no te pregunta cuánto cuesta, pero dame aire acondicionado, dame agua caliente, dame internet y dame mi desayuno todas las mañanas. Eso es lo que busca el americano. Y una calle que no tenga tantos baches. Bueno, mira, eso me llamó mi atención sorprendentemente. Más baches encontré yo en Lima en el año 1998. Había más baches en Lima de los que me crucé en Cuba. Pero en Guanabacoa, cuando fuiste. No, Guanabacoa es una cosa espectacular. Vi pasar el trencito de Hershey's. Exacto, eso en Casablanca. En Casablanca. Sí, ¿tomaste el tren de Hershey? No, lo vi pasar nomás. Lo viste pasar, exacto. Sí. Ese va hasta Matanzas. Por cierto, la historia es que ese tren fue hecho por primera vez por un estadounidense que tenía propiedades en Hershey, desde aquí así es. Exacto. Y entiendo que era para cerrar el círculo, ¿no? Para él mismo transportar sus propias materias primas. Y mover su economía de centrales azucareros, etcétera. De todas maneras, claro, pero eso ahí hay un punto que tú me hablas, ya cuando vas a Guanabacoa, cuando vas a Regla, cuando vas a Casablanca, que son ya más en las afueras de La Habana, ahí te encuentras que no hay prácticamente, ahí están los baches, vamos a ponerlo así. Así es, ahí están las pistas rotas, está exactamente. Todo mucho más eso no frena el desarrollo. Ítalo, perdóname que te haga las preguntas, pero quiero ser el abogado del diablo en este momento. Eso no frena desarrollo. Estamos hablando de un círculo del centro, nada más del centro grande de La Habana, en los alrededores y en las provincias. Mira, te voy a volver a hacer la comparación. Yo soy peruano y yo viví un proceso de desarrollo en el Perú. Cuando tú comienzas a llevar la energía eléctrica, primero tienes que llevar la energía eléctrica al poblado más cerca de la central, que generalmente es el que más habitantes tiene. Una vez que llega la luz allá, la llevas al siguiente pueblo, y al siguiente pueblo hasta que llegas a la chocita que está en la punta del cerro. Pero tú no puedes llevarle luz a la punta del cerro si primero no le has dado luz a los pueblos más grandes que están en el camino. Entonces lo mismo se aplica, o sea,
Las ciudades que están más cerca a La Habana son las primeras que se van a empezar a beneficiar de eso y eventualmente van a llegar hasta las últimas. Siempre va a quedar algún pueblo que sea el último y el que diga, no, soy el pueblo olvidado. Pero tiene un proceso, es un tema de que el desarrollo va a empezar por el centro, que además es lo que más llama la atención, ¿no? La Habana Vieja es preciosa. Uh-huh. Es como estar en como te dije yo, en España, visitando la ciudad de Toledo, Exacto. o visitar Cartagena de Indias en Colombia, ¿no? Es una ciudad bien bonita que hace falta, obviamente, repararle y darle mantenimiento. Pero el desarrollo va a empezar por ahí y se va a ir extendiendo. Van a ir reparando pistas, van a ir, y probablemente Guanabacoa sea una de las que más rápido le llegue el impacto del turismo o el impacto del desarrollo. Y de ahí van a seguir expandiéndose hacia ciudades más alejadas del centro, más pequeñas, con mayor necesidad, con mayor cantidad de necesidades. Hay algunos que hablan de servicios, del servicio en Cuba que es deficiente, que hay desorganización, que el servicio es muy deficiente. ¿Eso lo palpaste? Sí, definitivamente la luz se va a cada rato, el agua tengo entendido que te la dan un día sí, un día no. Entonces sí, es parte de la falta de infraestructura, ¿no? El día que, por ejemplo, me daba risa porque había gente que se quejaba del tráfico. Sí. Y a mí eso la verdad es que me arrancó mucha risa, ¿no? Porque no hay muchos carros. Entonces, tráfico, vamos a decir, wow, esta gente todavía no se ha sentado en una autopista en Miami o en una autopista en Quito o en México, ¿no? No tienen ni idea de lo que se trata. No han manejado por el Palmetto aquí en Miami. Por supuesto. Mira, me dieron a mí un almendrón para manejar, ¿no? Oh, ¿manejaste un almendrón? Tuve la oportunidad, que también es ilegal, pero me manejé el almendrón, ¿no? Y me decía, maneje con cuidado. Yo le dije, pero para mí las calles están vacías, o sea, no hay tráfico. Algo que llamó mi atención era, tenían los semáforos inteligentes, ¿no? Te van controlando cuántos segundos faltan para que cambie la luz, ¿no? Yo le decía, esto no hay ni siquiera en Estados Unidos, ¿no? Yo lo he visto en Lima hay. Uh-huh. Pero aquí no, en Miami nunca he visto ese tipo de semáforos. Bueno, por lo menos sí, están avanzados en los semáforos, por lo menos. Digamos que eso tiene curiosidad, ¿no? O sea, también por la calle te encuentras una carreta jalada por caballos, como que te encuentras el cocotaxi y al costado un almendrón, ¿no? O sea, es algo que es propio de el poco tráfico que hay, de la falta de cultura todavía, pero eso va a ir quedando de lado y va a ir comenzando a entrar dinero. Yo de verdad que tengo mucha fe y mucha expectativa en Cuba, ¿no? Sin embargo, un dinero que debe entrar. No he tocado el tema político a propósito contigo. Sé que eres un inversionista. Has hecho las anécdotas en países donde han invertido tus clientes, tú, y son países con cortes de gobierno totalmente diferentes. La situación política en Cuba. Es un país donde no hay elecciones, es un país donde lo manda una familia, es dirigido por una familia, la familia Castro, desde 1959. ¿Eso te da confianza para invertir? Lo que pasa es de que podría en cierto momento frenarme, pero ya son personas mayores, ¿no? Entonces yo las veo como que ya están más de salida que de una renovación generacional, ¿me entiendes? O sea, yo veo este gobierno como un gobierno caudillista, ¿no? Se sienten ellos los únicos cubanos con la capacidad de dirigir al país, iluminados de manera mágica, pero ya están de salida. O sea, no hay un sucesor que tú digas, bueno, tiene un hijo de 35 años que es el que va a seguir la rienda pero ya, entiendo que muchos de estos ya tienen sus familiares en el extranjero. Entonces ya, cuando estos señores lleguen ya a su etapa final, ya no hay más. Lo que va a haber va a ser una pugna por el poder, entendería yo, muchos caudillos que se van a sentir iluminados, pero que su proceso de gobierno va a ser muy corto, ¿no? Hasta que entren en un cauce electoral. Mira, Latinoamérica es una zona de democracias muy joven. Todavía, después de 200 años en América Latina, siguen pensando algunos que son los iluminados y los elegidos por los incas para dirigir a los gobiernos, ¿no? Y te hago una última pregunta y con esto ya concluimos esta experiencia tuya, más que este programa, esta experiencia tuya en Cuba. Ítalo, se corre el riesgo de que Cuba pudiera ser un país controlado por una estructura mafiosa, por una estructura de mafia, donde sean unos pocos los que tengan el poder económico y son los que mueven las fichas del poder económico, al ser un país que carece de regulaciones, carece absolutamente de una igualdad para todos. ¿Pudiera ser ese peligro? ¿Tú tienes experiencia en estas cosas? ¿Podríamos estar en presencia de una Rusia, quizás, algo así?
Sí, claro que sí. El riesgo está, por supuesto que sí. Sobre todo Cuba es ahorita la perla de América, ¿no? Todo el mundo quiere estar ahí y obviamente va a haber gente, y probablemente sean también los rusos, ¿no? Porque los rusos tienen mucha plata metida ahí, los que traten de extender su control hacia Cuba. Bueno, habrá que ver. Ítalo Torrese, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros narrando tus experiencias de tu viaje a Cuba. Gracias por invitarme, Amado. Un placer.